¿Qué tal, amigo? Buenas tardes, un gusto compartir un programa más. Hoy martes 17 de mayo, temperatura 15 grados, amanecimos con 5 esta mañana, ahora tenemos 15, pero va a ir bajando la temperatura. Esto es el radar de la MJP, una visión de la justicia desde adentro. Un programa que se emite todos los martes aquí en PDS Digital, con los auspicios de la AMJP, un programa que va destinado a todos nuestros socios y socias para que la audiencia se entere un poco de lo que hacen los magistrados, agentes fiscales, defensores públicos al servicio de la ciudadanía. Nos acompañan, como el tercer martes de cada mes, nuestros amigos de la Defensa Pública. Hoy no está con nosotros la conductora de este espacio, la defensora general, a quien le enviamos un fuerte abrazo y un feliz cumpleaños por el domingo de su cumpleaños. A la doctora Lorena Segovia, para ella un fuerte abrazo. Pero esta tarde nos acompañan tres invitados de lujo: el defensor adjunto Edgar Ríos y con sus compañeras Rosana Hermosilla y María Luisa López. Doctor Edgar, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jota, para vos, para toda la audiencia. Bueno, hoy toca la difícil tarea de reemplazarle a la defensora general que ya tiene experiencia en este tema de la conducción. Creo que es una carrera que le sienta bien, ¿verdad? O sea que nos sorprendió. Sí. Porque no le fue difícil sentarse acá y empezar. Ella me decía la hora, la temperatura. No, un lujo ya era para nosotros presencia y le extrañamos, ya le extrañamos y acá la doctora. Sí, bueno, esperamos tenerlo otra vez la próxima sesión. Ojalá. Bueno, vos nos presentás, doctora, a tus colegas. Sí, bueno, en primer lugar, presentarle a Rosana Hermosilla. Ella es defensora civil ante la niñez del Ministerio de la Defensa Pública. Y nos acompaña también la defensora María Luisa López, que es defensora de la niñez y adolescencia. Vamos a hacerle en un ratito la palabra para que ellas mismas nos expliquen la implicancia de sus funciones de cada una, cuál es la diferencia, porque... es casi igual el mismo rol, pero hay diferencias. Hay diferencias, efectivamente. La doctora Rosana ejerce sus funciones como civil ante la niñez y adolescencia y también litiga en el fuero de la niñez, pero tiene un rol diferente al defensor del niño o niña, que en este caso la doctora María Luisa López ejerce esa función. Entonces me gustaría que cuando vos digas, ellas también den un poquitito un vistazo general de qué funciones cumplen, qué es lo que más tienen, etcétera, antes de entrar al tema específico que hoy vamos a estar hablando también, los temas específicos que vamos a estar hablando. Y temas puntuales, porque uno es la asistencia alimenticia, sí, y también el rol que nosotros estamos cumpliendo, qué estamos tratando de hacer para mejorar ese tipo de juicios, y como defensa pública, y el abuso. Que es un tema que está... El tema del momento. Es el tema del momento, lastimosamente. Sí, no, pero no, o sea, no podemos tapar el sol. Nosotros en este momento, en nuestro rol de comunicadores, tenemos que decir la realidad. Es así, de hecho, yo creo que... Duele decirlo, como dice el doctor Hecken, pero hay que decirlo. De hecho, yo creo que se está visibilizando un problema que ya existía. Están saliendo a luz. Están saliendo a luz. Antes de que venga acá la doctora Lorena, estuvo una de las primeras defensoras, no recuerdo quién fue, y estaban ya hablando de esta problemática de que ellos tenían conocimiento, pero lo que pasa es que la gente no quiere denunciar porque sabe que a lo mejor hizo el hijo de un amigo, el papá de un conocido, pero ahora está saliendo a luz estos casos. Así mismo, y muchas veces incluso era por una especie de vergüenza que tenía la misma familia de la víctima. Entonces, muchas veces se ocultaba, y las veces que llega realmente a la Defensoría, porque sí llegan este tipo de denuncias constantemente, no son publicitados también porque de repente son situaciones de personas que están... haciéndole menos seguimiento, de repente que tiene mayor vulnerabilidad por su situación socioeconómica o cuestiones así. Pero son igual de graves, igual importantes, que nosotros siempre estamos interviniendo en este tipo de situaciones. Antes de seguir, envío un abrazo al colega Alfredo Cantero, que es jefe de prensa de la Defensa Pública. Envío un saludo a Alfredo, que estuvimos juntos mucho tiempo en el diario ABC. Bueno, a ver, doctor,
¿Por dónde comenzamos? Vamos a empezar primero por la doctora Rosana. Rosana, contanos un poquitito cuál es la función que cumple de dónde nace o qué hace el defensor civil ante la niñez para que cualquiera que nos esté escuchando entienda un poquitito. Perfecto. Buenas tardes, Juan José. Buenas tardes, Rosana. compañeros. Es un gusto estar con ustedes esta tarde. Les agradezco la invitación. Bueno, con relación al rol que cumple el defensor civil ante la niñez y la adolescencia, les puedo decir que nosotros somos como cualquier otro abogado pasillero, pero que ejerce sus funciones en el fuero de la niñez y la adolescencia. Es decir, que le representamos a toda persona adulta que tenga alguna pretensión en el fuero de la niñez y la adolescencia. Puede ser el papá, la mamá, el abuelo, el tío o incluso un tercero. Intervenimos en todo tipo de juicio en materia de niñez y adolescencia. Y el único requisito es que se acredite que esa persona que venga a solicitar la asistencia al defensor público no tenga los recursos económicos suficientes para solventar los gastos que conlleva un proceso judicial. Eso se acredita a través del beneficio de litigar sin gasto, que es un trámite paralelo que se lleva ante el mismo juez y por cuerda separada con el principal. Y contanos un poco, Rosana, Sí. ¿qué hay de que se está tratando de eliminar el beneficio de litigar sin gasto? O sea, si la Defensoría Pública está tratando de allanar el camino, porque, bueno, consideramos que el beneficio muchas veces es un obstáculo, ¿verdad? Y si estamos haciendo, ¿no?, algo al respecto, si hay algún avance, comentame un poquitito de eso. De hecho que es un obstáculo. Un obstáculo para el acceso a la justicia de las personas más vulnerables. El tema está en que el beneficio de litigar sin gasto es una figura que ya está establecida en el Código Procesal Civil y no se eliminó expresamente con la ley 1680. Pero esta ley 1680, que es el Código de la Niñez y la Adolescencia que nos rige, establece uno de los principios fundamentales, que es la gratuidad. Entonces, la defensa pública entiende de que el beneficio de litigar sin gasto ya no tiene razón de ser en el fuero especializado de la niñez y la adolescencia. No obstante, como está vigente por las reglas procesales establecidas en el Código Procesal Civil y también en la Ley Orgánica del Ministerio de la Defensa Pública, nuestra institución ha tratado de encontrar la estrategia para poder salvar este obstáculo. Y en ese sentido, la Defensora General ha dictado una resolución por la cual a nosotros, los defensores civil ante la niñez y la adolescencia, también nos designa como defensores del niño. La compañía que es la defensora del niño nomás no se presentó todavía, entonces no sé si es que Yo creo que ella, porque ahí se juntan, en nosotros se juntan estas dos figuras. Yo ya expliqué cómo es la función de... Pero sería solo al efecto de algunos tipos de juicios eso. Claro, bueno, a ver, el defensor del niño, que es la figura creada por la ley 1680, cuando se produce el cambio de paradigma en la jurisdicción especializada, surge como la estrella del proceso. ¿Por qué? Porque el Estado paraguayo, en vanguardia con las corrientes más adelantadas, crea una figura que le protege al niño, a la niña y al adolescente en el proceso y le otorga un abogado, independiente al abogado que está sosteniendo las pretensiones de sus padres. Ese abogado es exclusivamente del niño, de la niña o del adolescente, independientemente a su situación económica. No es que es solamente para los chicos de escasos recursos, sino para todo niño involucrado en un proceso judicial. Entonces, esta figura creada por la ley 1680 no requiere el beneficio de litigar sin gasto. Solamente la calidad de niño, adolescente ya la habilita para representarlo en cada juicio. Es así como coexisten estos dos tipos de defensores públicos
de repente en el mismo proceso judicial. El defensor del niño, que es el defensor que le representa a la nena, al niño, a la niña o al adolescente, y el defensor civil ante la niña y adolescencia, que somos nosotros, que le representamos a los mayores. Ahora bien, nosotros, los defensores civiles, nos encontramos con el obstáculo insalvable del beneficio de litigar sin gasto. Esto acarreaba... ¿Puede aclarar un poquito ese sin gasto, doctora? Bueno, ¿Por qué le llaman así? A ver, un poquito. porque el interesado solicita al juzgado litigar sin gastos. Es O sea, decir, el ciudadano. El ciudadano. El ciudadano común. X. Sí, litigar sin gastos. Entonces, Eso está establecido en la ley de la defensa. Sí, y en la ley la ley orgánica del Ministerio de la Defensa Pública y el Código Procesal Civil. Ok. También estos defensores están en los procesos civiles. Ahora bien, yo, Juan Pueblo, pido lo que dice la ley sin gasto. A ver, explica un poco mejor en qué consiste eso. Bueno, vos, Juan Pueblo, como decís, Sí. no tenés los recursos económicos suficientes para pagar todo lo que involucra un proceso judicial, que son muchos gastos, incluyendo los honorarios profesionales del abogado. Entonces, Las tasas, ¿cómo hace con las tasas? no, tampoco. Está exonerado. Ajá. Todas las notificaciones, las constituciones de los juzgados, o sea, Todo. todo lo que se deba pagar al órgano jurisdiccional está exonerado. Exonerado. De Y hecho, sí. sobre el punto, ¿verdad? El beneficio de litigar sin gasto en realidad es una figura, como mencionó luego Rosana, que está en el Código Civil. Porque en puridad, en teoría, el proceso de la niñez es gratuito, como ella dice. Entonces, hay ciertas cosas que no se tiene luego que cobrar y no se cobra. A diferencia de lo civil, que vos pagás tasa judicial, pagás las notificaciones, Constitución. pagás todo. Entonces, justamente nosotros como Ministerio de la Defensa Pública estamos tratando, impulsando y sosteniendo de que en el fuero de la niñez en completo se tiene que eliminar el beneficio de litigar sin gasto. ¿Verdad? ¿Por qué, doctor? Porque el fuero en Su sí naturaleza. es la naturaleza en sí del La fuero gratuidad. es la gratuidad. O sea, cualquier tipo de derecho que se esté discutiendo, la mayoría de los derechos que se discuten en ese fuero son inherentes a los derechos del niño, de la niña o del adolescente. Por eso entonces hay que impulsar un proyecto de ley, entonces. Claro, claro. Entonces, como eso tiene un trámite mucho más Engorroso, engorroso y largo, tedioso. nosotros, la institución del Ministerio de la Defensa Pública, ha dictado una resolución por la cual nos designa a nosotros también como defensor del niño. Es una resolución administrativa. Interna. Interna, lógicamente. Entonces lo que hace el defensor civil de la niñez es discernir en cada caso cuándo va a actuar, por ejemplo, para casos de asistencia alimenticia, que es un derecho inherentemente del niño, más allá que se presente el adulto a solicitar, entonces presentarse sin el beneficio de litigar sin gasto para una mayor celeridad. Y la verdad que está teniendo mucho éxito eso. Muchos jueces están dando trámite antes, ¿no? Entonces consideramos que es un avance, pero es un pequeño avance, que la solución realmente va a tener que ser la modificación para Sí. que el día de mañana A futuro. ¿verdad? Que nosotros sabemos que igual va a tener que existir otro medio también para filtrar, porque finalmente, como somos una institución que nos debemos al dinero público, entonces no podemos llegar a hacer una competencia desleal de los abogados pasilleros, Claro. y tampoco podemos agarrar todo lo que venga cuando hay gente que tiene medios para pagar un abogado. Entonces, Pero se aviva a veces. exacto. Entonces, nuestro objetivo es realmente eliminar el beneficio del litigar sin gasto en sí, porque hoy en día es una traba, pero ver otros mecanismos de control. Yo creo que tendríamos que escuchar por el saludo de la doctora María Luisa López. Buenas tardes a la audiencia, buenas tardes acá a los compañeros. Como estaban adelantando, yo me desempeño como defensora de la niñez y la ¿Pero aquí adolescencia. en Capital? No, yo estoy en J. Augusto Saldívar, Oh. Central. Cerquita ahí con el amigo, el doctor, este juez. Pero ya se jubiló ya, el doctor Cáceres. El ¿Se doctor acuerdan? Cáceres, sí, ya se Sí, jubiló él. Estamos con la doctora el señor Rosa de la melena, Martínez. sí, como mi aprecio al doctor. El papá de Osvaldo. El padre Osvaldo, sí, gran compañero mío también a veces, sí.
Bueno, Y- como ya Y estuvieron Rosana, hablando. otra capital, ¿verdad? Estoy en Capital. Sí, perdón, doctora. Sí. Sí, que como ya adelantó la compañera, ella se desempeña civil ante la niñez y adolescencia, ejerciendo la defensa de los niños y adolescentes en algunos tipos de juicio. La diferencia más marcada con mi fuero es la situación de vulnerabilidad en que están los chicos a los cuales nos toca representar desde la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. Nosotras Ese somos... otro tema aparte que Está, espinoso, doloroso, ¿verdad? Porque la situación, Es un tema un poco más sensible, porque si bien todos los derechos son importantes y todos tienen que ser el mismo defendidos y representados, cala más hondo un abuso, un maltrato que un alimento, que la representación es más en el ámbito patrimonial y Claro. se entran a debatir otros temas como por ejemplo los ingresos de un alimentante o un derecho a relacionamiento. Sin embargo, en el foro de la niñez y la adolescencia los temas son más sensibles. Nosotros, entre nuestras funciones está ser unidades de receptoras de denuncias. Nosotros no solamente representamos, nosotros recibimos denuncias, ya sea de la misma Policía Nacional, del Ministerio de la Niñez por medio de la línea 147 Fono Ayuda. Así también recibimos las denuncias que nos son derivadas de nuestra propia institución por medio de la línea 133. Recibimos denuncias de las CODENI, instituciones educativas, hospitales y centros de salud. Además recibimos denuncias de cualquier persona o usuario que acuda personalmente a las unidades de defensoría a hacer su denuncia sobre niños en situación de vulnerabilidad, ya sea por maltrato, abuso sexual o otra situación derivada de pobreza. Además de actuar como unidades receptoras de denuncias, nosotros nos encargamos de representar a ese niño adolescente que está en esa situación de vulnerabilidad y que no puede ser representado por sus padres porque puede ser su propio padre o encargado el que le está vulnerando. Entonces nos encargamos de representarle y de ejercer las acciones ante el fuero especializado, que es, en ese caso es el juzgado de la niñez y la adolescencia, y para las localidades en las cuales no hay juzgado de la niñez y la adolescencia podemos hacerlos ante el juzgado de paz. Y además una última función que es la de contralor. Nosotros intervenimos en la mayoría de los juicios dentro del fuero de la niñez a los efectos de controlar el procedimiento y controlar que efectivamente se estén respetando los derechos del niño. Por más de que en el juicio el niño pueda estar plenamente representado por mamá o papá, nosotros intervenimos a los efectos de verificar y controlar que ese derecho sea efectivo y que se estén respetando plazos procesales, normas de procedimiento para cubrir todos los puntos y posibles flaquezas que pueda tener el procedimiento y de esta manera coadyuvar con el órgano judicial en la defensa de los derechos del niño. bien clarita la explicación de la función de la doctora López. Niña y adolescencia. De todas las defensoras y defensores de la niñez. Claro. Ahí está bien clarito. No, clarísimo. Ahora, Realmente ¿por muy, dónde muy partimos, claro. doctor? ¿Por dónde partimos? Explica un poquito la... ¿Puedes disparar la pregunta que consideres, Jota? O No, no sé, si le pregunta a la doctora Rosana, ¿cuáles son los casos que hoy en día ella le está llamando la atención y que aumenta cada día más en tu jurisdicción? Bueno, como No te sé, adelanté, una pregunta que se me sí, ocurre. nosotros intervenimos en todo tipo de juicio en el foro de la niñez. La compañera se refirió a esos casos más sensibles de Sí. maltrato, abuso. En ese tipo de juicios también nosotros Sí, intervenimos pero ella está en el interior, ¿verdad? Pero vos estás aquí en Capital. sí, Habría algo de diferencia a ver, me imagino. sí, lógico, la cantidad. Obvio. O sea, acá hay un mayor flujo, lógicamente, de requerimientos, ¿verdad? Y dentro de los tipos de juicio, el de asistencia alimenticia es siempre el que Está en la lleva delantera. la delantera lejos, siempre. Después está el reconocimiento, o sea, la afiliación, porque tampoco eso es muy fácil de obtener de parte de los progenitores, ¿verdad? Y después ya vienen los casos de
relacionamiento, convivencia, que es menos, ¿verdad? Pero alimentos siempre lleva lo primero. De hecho, Jota, es importante Sí, hacer una doctor. aclaración, ya que mencionaste. No, claro, para aclarar bien, pues yo a veces me puedo perder, pues. Es importantísimo explicar que en Asunción y en Central es donde generalmente existe esta división de civil ante la niñez y niñez. Hay localidades donde nosotros no tenemos los suficientes defensores y entonces hacen todo, como se dice, ¿verdad? O sea, ejercen la función de abogados técnicos de los padres, también abogados técnicos de los hijos, y muchas veces esto, por supuesto, que genera inconvenientes, ¿verdad? Porque casi siempre lo que pasa fuera ya de Central es que si viene una persona a ser usuaria de la Defensoría, lo más probable es que la contraparte también sea usuaria de la Defensoría. O sea, que el demandado o la demandada también sea usuaria de la Defensoría, y a su vez se necesita un tercer defensor Claro. para que sea actúe en representación del niño o la niña, ¿verdad? O como contralor. Entonces, hay muchísimos, pero muchísimos juicios en los cuales las tres partes son todas de la Defensoría Pública. Y aparte de que las tres partes son de la Defensoría Pública, estas tres partes crean varios juicios. No están en un solo juicio. Ellos presentan en un juzgado, solicitan convivencia, en otro juzgado solicitan alimento, entonces ahí se cambian otra vez, ¿verdad? Casi el combo que suele haber es asistencia, relacionamiento Convivencia. y convivencia, ¿verdad? Sí. O sea, esos son los combos que van De la mano. de la mano prácticamente, ¿verdad? Y bueno, preguntarle también un poquitito, primero a Rosana y después le voy a preguntar a María Luisa. Para el que está escuchando, Rosana, alguien que dice, pucha, yo necesito que mi hijo reciba su asistencia alimenticia, ¿qué es lo que tiene que hacer esta persona que está escuchando? Una mamá. Una mamá, cualquiera que está escuchando. Bueno, si va a requerir la asistencia de la defensa pública, se tiene que acercar ante nuestras oficinas. Estamos en las distintas jurisdicciones y los requisitos básicos son la presentación del certificado de nacimiento del chico y la cédula de identidad de la señora. Ahí Ese puede ser la certificado de mamá, nacimiento tiene que ser es el solamente que- la mamá, doctor. No. El que requiere alimentos. O sea, el chico sí, pero si yo Bueno, tengo, a ver. vamos a suponer, yo A ver. yo no soy la mamá del chico, Bueno. pero yo le conozco al papá. Acá está, le reconoció, acá están los documentos. ¿Puede una tía o un tío Bueno, demandarle al papá de la criatura? En Mi derecho pregunta. está lo que se llama la legitimación activa, que es el, No sé si que entendí es mi el pregunta, dueño, entendí entiendo mi bien, pregunta. Sí. quien pueda plantear la asistencia plantear, alimenticia, sí, ¿verdad? exactamente. Bueno, esa legitimación activa es justamente ese derecho de accionar, peticionar lo que corresponde. Esto te da la patria potestad, o sea, los padres, o cuando vos sos el encargado del chico, a raíz, por ejemplo, de una tutela o de una guarda, ¿verdad? También tiene esa legitimación activa el defensor del niño. Por eso es que es tan importante lo que hizo la institución en otorgarnos nosotros, designarnos nosotros como defensor del niño para estos juicios específicos. Porque ahí nosotros ya le representamos al niño y solicitamos a nombre de ese niño, niño o adolescente, la asistencia alimenticia que sale a nombre de la persona mayor encargada. Por ejemplo, puede estar encargado de ese niño su hermano mayor, pero que no tiene la representación, entonces no se puede presentar a solicitar eso. A través nuestro, a través del defensor del niño, se hace el juicio, se obtiene los alimentos y ya es administrado por esa persona mayor que el juzgado Designa. le designa. Así es. Y si te parece, Jota, me gustaría preguntarle a María Luisa una cuestión, bueno, que mencionamos hace rato, que se está hablando mucho ahora, que es el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Primero que nada, preguntarle en forma general, ¿verdad? ¿Cómo puede llegar este tipo de denuncias? O si alguien sabe justamente de algún tipo de situación, ¿qué hace? ¿A dónde recurre? ¿Qué puede hacer? ¿Y qué nosotros como Defensoría podemos hacer también?
Bueno, como les anticipé hace un rato, este tipo de denuncias nos llegan a veces en forma verbal. La gente que comparece a las unidades de defensoría también nos llega por medio de la Policía Nacional, la gente que se acerca, que es también una de las formas más utilizadas de denunciar. ¿Por qué? Porque la Policía Nacional está 24 horas al día. La gente sin importar el horario se puede acercar. Además, se reciben también denuncias por 147 Fonoayuda, la línea 133, por medio del Ministerio Público, unidades de salud, y también el niño suele abrirse o suele solicitar contención también en la escuela. ¿Por qué? Porque, como nos decían de pequeños, nuestra segunda casa es la escuela. La maestra después de nuestra mamá es la que puede conocernos más. ¿Por qué? Porque es donde el niño está 5 o 6 horas al día. Entonces también ocurre que en las escuelas se dan cuenta de que el niño cambió, que hay una situación que le pudo haber alterado. Entonces también las escuelas pueden detectar esa situación y derivar la denuncia. Yo le quiero preguntar a la doctora que está en J. Augusto Saldívar, ya un poco en la afuera de Asunción, ¿cuáles son los casos que últimamente han aumentado en la jurisdicción de Central, doctora? Bueno, Siempre en su fuero. a diferencia de la doctora que está aquí en Capital, a mí me toca J. Augusto Saldívar, pero en realidad J. Augusto Saldívar comprende Ipané, Itá, Guarambaré, Villeta y Nueva Italia. Son Ciudades que tienen muchos problemas, ciudades con muchos asentamientos. y que están ciudades- en crecimiento. Sí, claro, y ciudades donde viven muchísimas familias humildes. En realidad, Vamos a ser realistas. se Sí. puede decir, como dice el doctor, no que hay un aumento de los abusos, sino que sí hay mayor visibilización de los abusos. Ya comenzamos con la pandemia a tener un aumento de casos de maltrato, que se debió muchas veces a el aumento del periodo de tiempo de encerramiento que estuvimos todos en las casas, lugares pequeños en los cuales conviven, porque como lo manifestaste, hay muchos asentamientos, mucha necesidad, mucha pobreza, situaciones sociales que lastimosamente explotan por el lado más débil, que es el lado de los niños y los adolescentes. Se podría decir que el 90% de las denuncias que recibimos son de maltrato y de abuso. Abuso Abuso en general, en niños y adolescentes. ¿Pero qué No tipo? necesariamente puede ser físico el abuso sexual. No necesariamente pudo llegarse a lo físico. ¿Pero maltrato también? Maltrato también. Maltrato físico y verbal. Eso es lo que más está... Violencia doméstica ya no es su jurisdicción, ¿verdad? En el ámbito de la violencia doméstica nosotros contamos con defensorías especializadas. Ajá, a ver un poquito. Nuestras unidades de defensoría especializadas son las que se encargan de acompañar y representar a las mujeres víctimas de violencia doméstica. Estos trámites se hacen ante la justicia de paz, pero generalmente si dentro del núcleo familiar hay niños o adolescentes que pudieran ser víctimas, los juzgados de paz derivan estas actuaciones que realizaron de manera urgente con relación a niños y adolescentes al fuero especializado de la niñez, y es ahí donde nosotros intervenimos. Uh-huh. Es decir, aparte de hacerse una atención dentro del fuero de la justicia de paz, eso se deriva a la justicia especializada de la niñez, y ahí de vuelta se vuelve a examinar las medidas que fueron otorgadas por el juzgado de paz, a los efectos de la confirmación o modificación de la medida. Pero ya la primera medida de urgencia la dispuso el juzgado de paz para proteger al niño, al adolescente y por supuesto a su mamá o encargada víctima de violencia. ¿Doctor? Bueno, es una... Ayúdame un poco. Como escuchás, es una cuestión bastante compleja. Se entrelazan un montón de flagelos, ¿verdad? Es que lo que buscamos es eso, que la protección sea integral, que la protección venga de todos los lados, más allá de que nosotros podamos intentar proteger a la mamá, también detrás de una mamá hay toda una familia. Sí.
Y como dijo la compañera, a veces se entrelazan los roles, ella le defiende al papá, la compañera le defiende al papá y lo mismo pasa con nosotros lo del foro de la niñez. En algunos casos la compañera les defiende al que vendría a ser al denunciado y lo mismo, nosotros recibimos denuncias de violencia contra niños, pero nos damos cuenta que la mamá también es víctima de violencia, entonces le tenemos que convocar a la compañera que es defensora especializada en la protección de la mujer, entonces es un trabajo conjunto que hacemos al final todos los defensores. Pero un trabajo Y muchas veces... no fácil, ¿eh? No es sencillo, No es pero sencillo, es muy complejo, doctora. es complejo. Muchas complejo. veces, Jota, incluso en estas situaciones de abuso, por ejemplo, denunciados, eh, ambas partes son menores de 14 años, por ejemplo. Entonces, yendo un poco también al ejemplo, voy a hacer un poco también de periodista, porque Sí, me sí. llamaban a mí a preguntar también mucho por la situación que todos sabemos. Sí. Cuando O sea, la prensa te llamó. la prensa me llamaba a preguntar qué pasaba con los menores de 14 años, Que porque no podían son ser inimputables, ¿verdad? son inimputables. Sí. O sea, en realidad están exentos de responsabilidad, que es diferente. O sea, ellos no son responsables de sus actos hasta menos de 14 años, ¿verdad? Y en esos casos, todas las partes caen en el ámbito de la niñez. Entonces, teniendo esto presente, preguntarle un poquitito a María Luisa qué se puede hacer o qué se tiene que hacer en estos casos, ¿verdad? Donde de repente, porque no es la primera vez que a veces tenemos denuncias de niños de 10 años, con niños de 3, de 11, con niños de 5. O sea, es una situación que ya se presentó muchas veces en la Defensoría, no es algo nuevo. Entonces preguntarle un poco, que nos dé un pantallazo también a María Luisa de cómo se encaran en estos casos la situación. Bueno, cuando se trata de hechos punibles cometidos presuntamente por niños o adolescentes, lo primero que hace la justicia especializada penal adolescente o el fiscal que está al cargo de la investigación es verificar la edad del chico que está sindicado como... Del supuesto autor del hecho. Exactamente, que está sindicado como autor y se tiene que verificar cuál es su rango de edad, si efectivamente es un niño, si efectivamente es un adolescente o si es un adulto. Si tiene 15, ¿qué pasa, doctora? Si tiene 15 es un adolescente y es imputable dentro del fuero penal adolescente. Si tiene entre 14 y 18 años, cae dentro de la justicia penal adolescente. Si es un adulto, dentro de la justicia penal ordinaria. Y si durante ese procedimiento se puede verificar que es un niño, es decir, que todavía no entra en el rango de edad de 14 a 18 años, entonces es lo que consideramos que es inimputable. ¿Por qué? Porque la ley nos dice que solamente son responsables penales las personas a partir de los 14 años de edad. Entonces, lo que debe hacer la justicia o el fiscal a cargo de la investigación es derivar a las consejerías por los derechos de los niños, consejerías municipales por los derechos de niños, niñas y adolescentes, que son las CODENIs que hay en cada municipio. La CODENI es la encargada de darle un seguimiento y verificar si es necesaria la aplicación de alguna medida de apoyo. No es que no se va a hacer nada. La ley establece ciertas medidas de protección y de apoyo que son las que las consejerías pueden disponer. Entre esas medidas tenemos acompañamientos del núcleo familiar, tenemos derivación a atención médica o psicológica en caso de ser necesario. Tenemos además advertencia a los progenitores, es decir, es un trabajo complejo el que tienen que llevar a cabo las CODENIs para verificar que ese niño no vuelva a reincidir y también, por otro lado, apretar un poco a los progenitores en el cumplimiento de su rol que tienen como papá y mamá, de sus obligaciones de cuidar a sus hijos y criarlos como personas de bien. Dentro de ese proceso, si de la CODENI al hacer algún acompañamiento considera que ese niño está en una situación de vulnerabilidad, entonces ahí ellos comunican a la Defensoría de la Niñez de turno al efecto de que nosotros también veamos si es necesaria la aplicación de alguna medida de protección para ese niño agresor, por llamarlo de alguna manera. Interesante.
Pero tenemos que ir a la pausa. Candela, vamos a la pausa y volvemos de aquí a poco. ...51 minutos pasaron de las 16... ...esto es el PDS digital... ...estamos en el radar de la MJP... ...una visión de la justicia de adentro... ...15 grados la temperatura... ...cielo cubierto... estábamos acá en la pausa hablando de un tema muy interesante... ...pero bueno, este es otro tema... ...una realidad que tampoco no podemos dejar de ocultar... ...lo que pasó hace poco... Bien, a ver, este es mi colega acá, el doctor Garrido... ¿Qué podemos continuar el tema? Estaba muy interesante lo que estaba explicando acá la doctora. No, evidentemente, estaba explicando bastante bien la doctora María Luisa que hay muchos ámbitos en los que el defensor de la niñez interviene. De hecho, yo creo que hoy en día uno de los que en más ámbitos interviene en la defensoría pública. Por ejemplo, tengo conocimiento también, sé que incluso para acompañar ciertas actuaciones en el fuero penal se les convoca doctora, ¿verdad? Asimismo, nosotros somos convocados para acompañar procedimientos en cámara GESEL en caso de que el niño o adolescente no esté acompañado por sus padres o sus padres o encargados sean los que están siendo procesados o acusados. Entonces acompañamos en procedimiento de cámara GESEL. A ver, ahí le interrumpo, doctora. Aclaren un poco, ¿qué es la cámara GESEL? Este tema con duda, a ver un poco, ¿qué es la cámara GESEL? ¿Cómo funciona? Bueno, Yo querría saber, yo como periodista, ¿verdad? Nunca pude asistir ahí, pero yo oyente, me gustaría, ciudadano, ¿qué es la cámara GESEL? Otra vez si nos bueno, puede resumir la brevemente. cámara, lo que normalmente o habitualmente le llamamos a cámara GESEL es el procedimiento por el cual el juzgado toma conocimiento de las manifestaciones de la víctima, niño o adolescente, que se hace en una cámara especializada que en realidad es una habitación que es preparada a los efectos de tomar la declaración del niño. Es en esa habitación normalmente. ¿Quiénes están en esa habitación, doctor? En la habitación solamente está el niño y generalmente está acompañado de una psicóloga que es con la cual el niño conversa, interactúa a través de juegos. Bueno, ¿y quiénes escuchan esa conversación? Y generalmente en el ámbito penal está el juez, el secretario y están las partes, fiscal, y por la defensa está el imputado y su defensa, en este caso sería su abogado. Ellos escuchan lo que dicen. Ellos escuchan. El diálogo entre el niño, la niña y el psicólogo. Exactamente, es a los efectos de... Solamente el psicólogo está ahí, ¿verdad? Solamente el psicólogo. ¿Y quién está. designa ese psicólogo, doctor? Y generalmente... ¿Las partes o puede estar los psicólogos? Generalmente designa el juzgado. Ajá. El juzgado designa. Como se entenderá, como es un fuero tan sensible, uno lo que siempre está evitando es la revictimización del claro. niño. No es aconsejable que el niño esté prestando declaración, por decirlo de alguna manera, con el psicólogo de una parte, con el psicólogo de otra parte, con el psicólogo del juzgado, porque con eso lo que estamos haciendo es revictimizar al niño o al adolescente. Sí. Entonces, es un solo psicólogo designado por el juzgado el que va a entrar a interactuar con el niño y que a través de juegos, anécdotas, se puede ver si el niño puede relatar algo de lo que él vivió durante la realización del hecho punible, ¿verdad? Del cual fue víctima. De hecho, Jota, Sí. hoy en día estamos tratando de que los abordajes sean conjuntos, ¿verdad? Entre las instituciones, justamente para que no exista esa revictimización. O sea, hace un tiempo, de repente, las partes querían producir su prueba y le entrevistaban al niño. Después el juzgado, otra vez, después la defensoría, y son varias veces que tiene que relatar y sufrir otra vez lo mismo. La misma cosa. Entonces lo que se busca es tener abordajes conjuntos, que se haga una sola vez y que se le sirva justamente, digamos, a todos los que forman parte de ese proceso. Incluso hay, por ejemplo, sentencias internacionales contra otros países, los cuales se le condenó al Estado porque justamente no se encaró de buena manera, por ejemplo, la cámara GESEL, o se le hizo revivir momentos que le causaron mucho más dolor otra vez a este niño, ¿verdad? Por eso es que es muy importante
la función que cumple el defensor de la niñez en esos casos, porque ustedes, doctora, por ejemplo, se pueden oponer si algo no se está haciendo bien en la Cámara GESEL, si hay cuestiones, ¿qué pueden hacer ustedes estando ahí? Si notan algo raro, digo yo, no sé. Y como le dije, la idea de la cámara GESEL es no romper con la espontaneidad del niño y no hacer preguntas directas, porque el magistrado evidentemente puede tener alguna duda con respecto a algo que está diciendo el niño y siempre se tiene que tratar de preservar el trámite mismo de la cámara en el sentido de que no se hagan preguntas directas. Generalmente se le pasan a las psicólogas las inquietudes del magistrado de las partes y ella ve si dentro del juego puede sacarle un poco más de información, pero no se pueden hacer preguntas directas y no podemos oponer a la realización de ese tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque estamos revictimizando al niño. Y con respecto a lo que dijo el doctor de los trámites conjuntos, nosotros desde el 2019 tenemos una resolución del Ministerio de la Defensa Pública por las cuales nos autoriza a realizar actuaciones conjuntas con el Ministerio Público. Es decir, en el caso de que la denuncia de abuso sexual sea recibida por el Ministerio Público, ellos nos convocan y hacemos juntos el procedimiento, es decir, coordinamos, nos vamos, le buscamos a los niños y tratamos de que en una misma actuación poder obtener toda la información. Evidentemente el Ministerio Público desde su función de investigación y nosotros desde nuestra función de proteger al niño y tomar todos los datos posibles en esa única actuación, y se coordina con el fiscal a cargo quién va a hacer las evaluaciones que generalmente en caso de abuso la hace la psicóloga del Ministerio Público. Entonces tratamos de evitar en todo lo posible las revictimizaciones y le informamos al juzgado, por ejemplo, que el niño ya fue evaluado por la psicóloga del Ministerio Público y se hacen pedidos de informes para evitar nuevas revictimizaciones y revictimizaciones que al final lo que estamos haciendo es causarle más daño al niño, haciéndole revivir en cada relato esa situación traumática que experimentó. Yo quiero preguntarle a la doctora Rosana. Vos estás con una adolescencia, ¿verdad, doctora? Sí, Bueno. mi adolescencia. En los últimos tiempos, ya que ha habido muchos cambios dentro de la sociedad, la familia, los inconvenientes en las familias, ¿aumentaron los casos de los jóvenes que se volvieron violentos? Tanto los y las. Sí, aumentaron y sobre todo aumentó el consumo de drogas. Eso es lo que la principal causante, doctora. Sí, es la causante, ¿verdad? Y es lo que realmente deriva en muchos casos de maltrato, porque tenemos adolescentes padres que consumen y también o sea, la familia misma a veces. Claro, entonces si vos sos hijo de padres que están consumiendo, caes en el ámbito del maltrato. Nosotros también, los defensores de civil ante la niñez y la adolescencia, también intervenimos en los casos de maltrato representándole a los padres. ¿Por qué? Porque el espíritu de la ley justamente busca la reinserción del niño a su ámbito familiar. Entonces muchas veces el niño víctima de maltrato, dentro del proceso se ve realmente si fue víctima de maltrato o realmente es víctima de la situación socioeconómica de su familia, que no le puede brindar y satisfacer todas sus necesidades. En el caso que sea víctima de maltrato, se busca reinsertarlo con otros miembros de la familia. Entonces ahí nosotros le representamos, por ejemplo, a la abuela, a la tía, que vienen y solicitan la guarda de estos chicos que fueron víctimas de maltrato. Nosotros hacemos... Hay muchos casos de guarda, doctora. Sí, hay muchos casos y derivados justamente de los casos de maltrato. Y esa es una solución realmente buena, porque cumple con el espíritu de la ley, que es que los chicos vuelvan a su familia, ¿verdad? Y en último caso se irían ellos a los hogares de abrigo. Pero antes se tiene que primero ver en el ámbito familiar si es que podría algún familiar encargarse de estos chicos. Este tema del consumo de drogas de los jóvenes,
Es una realidad que a diario me imagino se presenta en su jurisdicción, doctora. También usted... Sí, hay bastante consumo, no solo de niños y adolescentes, de progenitores No, también, claro. lo que deriva después a otros problemas sociales y penales. Claro, ya la violencia, el maltrato entre las parejas, a veces van a la muerte. Deriva O sea, en pérdida de la patria potestad también. todo eso, ¿no? Sí. Y que los hijos van y Y- van y- en un hogar de O niños. en adopción. O sea, También. todos estos juicios derivan del consumo, por ejemplo, a veces. Hay algo que a mí me llama la atención. ¿Por qué demora tanto un proceso de adopción? Yo conozco, porque ¿verdad? Hay parejas que no pueden tener, ¿verdad? Y yo conozco una pareja pero económicamente están bien, ¿verdad? Pero hace un año están detrás de un chico y no pueden. Bueno, Digo yo, Dios mío, pero viendo tanta necesidad y me dio una pregunta mía, ¿por qué demora tanto el proceso de adopción? Doctor, no sé. a partir del año 2020 nosotros tuvimos una modificación legislativa. Tenemos No sé si salimos del tema o no. Sí. una ¿No nueva salimos del ley. tema o sea, no salimos No, del no tema? salimos del tema porque Es niñez. es una ley de cuidado alternativo que lo que hace es establecer cuál va a ser el cuidado del niño adolescente que posiblemente fue víctima de abuso o fue víctima de maltrato y cuál es el procedimiento que vamos a hacer para brindarle una protección. Por ejemplo, si hay un niño víctima de abuso sexual dentro de su núcleo familiar, nosotros lo que hacemos es aplicar esta medida de cuidado alternativo y, como dijo la colega, nosotros buscamos proteger al niño y si sus agresores son sus padres, evidentemente tenemos que sacarle de ese núcleo que le está dañando y buscamos miembros de su familia ampliada, una tía, un tío, un abuelo y a partir de ahí, si es que no hay miembros de la familia ampliada, se ven otras personas, miembros de su entorno afectivo, como por ejemplo una madrina, y ya en última instancia ya vendrían a ser terceros no parientes o instituciones de abrigo. Es en este nuevo procedimiento que la ley establece que en el caso de que no va a ser posible la reinserción porque, por ejemplo, su padre o su madre abusó del chico, entonces ahí es que se puede disponer la pérdida de la patria potestad y la adopción. Actualmente el procedimiento ha cambiado, los trámites son más cortos, Más cortos ahora. más cortos y los plazos son perentorios, es decir, esta modificación legislativa lo que está buscando es también que estas medidas sean provisorias y que el chico tenga una resolución a su situación en el menor tiempo posible, es decir, que si está con una familia y no hay posibilidad de reintegración familiar, el chico pueda ser puesto en estado de adopción. Aparte depende de las particularidades del caso también, Juan José, para que Sí, doctora. el proceso sea más largo, más corto. Porque si el chico tiene otros familiares con los que podría mantener ese vínculo, entonces hay un periodo de mantenimiento del vínculo que te lleva más tiempo, ¿verdad? Sería un periodo de prueba. Un periodo de Para prueba. para que la claro, audiencia entienda un poco más, ¿verdad? Claro, si eso fracasa, va a la adopción, Ajá, pero puede no fracasar y ser reinserto a su familia, ¿verdad? Y hay otros casos en que la propia mamá da su consentimiento para la adopción de su hijo. O sea, dice, yo le tuve, pero quiero dar en adopción a mi hijo. Entonces corta mucho el proceso. Ahí en el proceso, ¿verdad? Corta bastante, sí. Son, como dijo la colega, son diversos los factores que pueden alargar un procedimiento. O acortar. Alargar o acortar. Muchas veces es el paradero desconocido de los padres, la DICUIDA, que es la Dirección de Cuidado Alternativo del Ministerio de la Niñez, debe hacer todo un proceso previo de búsqueda de esos padres antes de realizar el procedimiento del mantenimiento del vínculo. Entonces son distintos factores que pueden alargar o acortar un procedimiento, porque siempre lo que se busca es preservar ese derecho que tiene el niño a vivir en familia, y si no puede ser en su propia familia, O sea, bueno, lo en primero es que si su no puede con los familia padres, adoptiva. entonces con el tío o la tía, Familia ampliada, primero familia la abuela, o nuclear, familia cercana, con sí, consanguinidad. así mismo, después la ampliada, después tercero, miembro del entorno afectivo cercano, por ejemplo, puede ser una Y si no- madrina, una tía del corazón.
entonces se puede buscar terceros no parientes y en Y última instancia buscar entidades de abrigo, porque si bien tenemos hogares que cuidan a los chicos, no es un entorno familiar. Tenemos que preservar hasta el último momento el derecho del niño a vivir en familia, a vivir dentro de un entorno familiar. Jota, de igual manera, si bien es cierto, muchas veces se tarda mucho por los motivos que están diciendo las doctoras. Realmente como Estado nosotros tenemos que hacer un mea culpa y estamos trabajando en eso. Nosotros como Defensoría estamos siempre insistiendo, estamos impulsando porque además de que los tiempos ya eran largos, se volvieron mucho más largos en muchos casos porque las instituciones no están funcionando. Y las instituciones me refiero a la Defensoría Pública, al juzgado, al Ministerio de la Niñez, al Centro de Adopciones, a todo el sistema. O sea, acá no es tirarse la piedra unos a los otros, sino agarrar cada uno nuestra mochila y empezar a poner en la mesa los problemas y tratar de solucionar. Y eso se está haciendo. De hecho, generamos varias mesas como para tratar de agilizar y sobre todo tratar de moverle entre todas las instituciones a la estantería más pesada que es el Poder Judicial, ¿verdad? Entonces ellos finalmente son los que dirigen los procesos. Nosotros, por nuestro lado como Defensa Pública, sacamos, por ejemplo, un proyecto que se llama No Más Niños Archivados, que es mover todos los expedientes que mucho tiempo a veces estuvieron paralizados. Porque una cosa es que el proceso en sí sea largo y otra cosa es que tarde más de lo debido por inacción nuestra o inacción del Ministerio de la Niñez o inacción del Poder Judicial. Entonces estamos tratando de agilizar eso, estamos trabajando en eso. Qué interesante, ¿no? Pero una pregunta también para la doctora Rosana. Acá yo suelo ver ahí por los pasillos del primer piso acá del Palacio de Justicia a muchos padres jóvenes Ay, sí, sí. que todavía no tienen ni 20 años y ya están litigando, ya por poco no se pelean ya ahí en el... Eso es sumamente llamativo. Como en ¿verdad? los últimos años los progenitores jóvenes son los protagonistas de la controversia en nuestra jurisdicción. O sea, ver niñas Sí, de a 20 veces, años a veces se desatan verdaderas contiendas entre ellos y el trofeo es el chico. Lo que Y me estaba ellos contando realmente es no hace lamentable. poco una magistrada de la niñez, ¿verdad? Sí. Estábamos hablando de eso. Sí. De que a veces ella tiene que actuar de árbitro, porque para que no se peleen ahí en la audiencia Es los increíble padres. cómo se nota a veces cómo se utiliza al niño en contra de la expareja, ¿verdad? Porque uno tiene todavía esos conflictos no resueltos entre ellos. ¿Y qué culpa tiene el chico? Y ahí está el problema, que no se dan cuenta. Yo digo, no se dan cuenta del daño que le están haciendo a los chicos. Porque ese dolor que les causa, ese sufrimiento de esas peleas, no solo en la casa, eso se traslada ya al ámbito judicial. Y son sangrientas, te digo, así son muy fuertes. Entonces, los chicos difícilmente se recuperan de eso. Entiendo, sí. Sí. No, por eso es lo que me llamaba la atención, doctora, y a mí, yo con mucho dolor veo, o sea, uno se da cuenta enseguida. ¿Y qué? Y como te dijo la magistrada amiga, de repente hacemos de psicóloga, de asistente social, tratamos de hacerles entrar en razón, le aconsejamos, le hacemos un seguimiento, ¿verdad? Y bueno, finalmente el juzgado resuelve, ¿verdad? Lo que tenga que resolver, que vaya a vivir con la mamá o que vaya a vivir con el papá o que se relacione con uno, que se relacione con el otro en cierto tiempo y espacio. Más de allá no puede ir el Poder Judicial. El Poder Judicial no puede con una lapicera crear el padre ideal o la madre ideal, solamente ayudar a resolver los conflictos que hay entre ellos, ¿verdad? Entonces, esa siempre es la responsabilidad de los progenitores, el brindarle a sus hijos el amor, la contención que ellos necesitan para el desarrollo integral de su personalidad. ¿Está aumentando, doctor, el aumento de padres que no pueden mantener a sus hijos? Bueno, después de la pandemia sí, hubieron más casos de desempleo, ¿verdad? De muchos juicios. Nosotros iniciamos por disminución de asistencia alimenticia
pero las necesidades de los chicos siempre Sí, están pues sí, presentes, claro. ¿verdad? Entonces, el tema sería que cada progenitor se esfuerce, se esmere y busque alguna solución, porque la solución nunca va a ser la disminución de la asistencia alimenticia favorable para el niño. Pero hay también padre irresponsable. Y sí, con eso es lo que trabajamos nosotros. Y mamá también. También, también. Pero ¿qué hay más? ¿Papá o mamá, doctora? Y papá. Papá, generalmente, o sea, es la idiosincrasia de nuestra cultura, es que creen, ¿verdad? Que se tiene eso en la mente, de que el niño como que le pertenece a la mamá, ¿verdad? Solamente. Solamente a la mamá. Entonces el papá tiene que pedir permiso para verle, tiene que, mira, si ella quiere llevarle, bueno, ya le llevó porque es su mamá. O sea, como que ella tiene todos los derechos, pero a la inversa también, toda la responsabilidad se cree que tiene la mamá. O sea, el papá de repente se presenta y dice, no, yo no tengo trabajo. Cuando consiga trabajo. No, yo ahora estoy, no puedo, ahora no puedo ayudarle. Tengo una pregunta Es interesante, ayudarle. Jota. Sí, dale, dale. La prestación, o sea, la asistencia alimenticia se Se promueve, llama asistencia, ¿verdad? Asistencia se, alimenticia. ¿se promueve solamente contra papá o también se puede promover contra mamá? Yo escuché contra la mamá también, ¿verdad? Sí, tenemos A varios ver. casos contra mamá. ¿Cómo vas, doctora? A ver, me explican. Tenemos- Igual, no hay diferencia alguna. No, pero a ver. Por eso nosotros hablamos, me habrás escuchado en esta tarde decir varias veces progenitores. Entran Nosotros papá y mamá. no hacemos diferencia Sí. entre mamá y papá. El conviviente es el que marca la diferencia. Si el chico convive con el papá, pues la mamá es la que tiene que brindar asistencia alimenticia. Ah, y ahí le demanda si es que no importa. Claro. Ah. Y si el papá, ahí lo que yo digo que tiene que haber ya no tenemos que tener esa diferencia entre mamá y papá, sino los progenitores son iguales, porque de repente también se quiere tener la idea de que si el papá le tiene en convivencia al niño, bueno, que él se encargue. Él porque es el papá. ¿Para qué pero pidió? no es así. ¿Verdad? No, no es así. La responsabilidad de la madre subsiste, Ya. pese a la convivencia del chico con el padre. Hubo muchos casos Tuvo casos de mamás que fueron a España y no volvieron más, doctora. Sí, muchísimos casos tuvimos qué pasó ahí? ¿Qué de pasó? madres que fueron a trabajar a España, a Argentina y a otros lugares, ¿verdad? Y no volvieron más. Y no volvieron más. ¿Y qué los hace ahí chicos, qué hace el bueno, papá? Así, y los padres piden la convivencia del niño. Entonces el niño pasa a convivir con el papá y se integra a la familia del papá, porque generalmente el papá vuelve a formar otra familia, Obvio. una familia ensamblada, y ahí el chico entra a formar parte de esa familia, ¿verdad? Pero obviamente Hay- eso también le afecta emocionalmente al chico, ¿verdad? Pero claro, o sea, cuando la familia se separa, es un golpe Claro, luego porque ya, pero vamos a poner un chico de cuando- 5, 6 años, 7, que la mamá por necesidad viaja a donde sea en busca de mejor horizonte, entre comillas, pues no viene más. Pero la ausencia no Y el tiene chico igual. ya de 7 años que ya conoce y no le ve más a la La mamá. ausencia no tiene igual. Ahí O está. sea, de repente van y mandan las remesas y satisfacen muchas necesidades económicas de Pero- los chicos, pero esa ausencia no se puede compensar con nada. Sí. Es más, esto también dio origen a varios juicios de venia para viajar con fines de erradicación. Ese es otro tema que deriva de la ida de las madres a trabajar a España. Sí. Porque ellas van, encuentran realmente un mejor horizonte allá, se estabilizan, tienen un trabajo formal y están en condiciones ya de llevar a sus hijos en buenas condiciones. Entonces ellas regresan al país y solicitan una venia para viajar con fines de erradicación para llevarle al hijo. Pero ahí no encontramos con la oposición del padre por lo general. Claro, Porque todo ese porque el padre tiempo- se da cuenta que la mamá encontró mejor horizonte en el viejo mundo. Claro, lo ¿O que me pasa equivoco? es que aunque sea un mejor horizonte, si la madre le lleva a España, le va a romper el relacionamiento de alguna forma con el padre, que se encargó todo ese tiempo, Claro, de se criarle. ocupó de cuidarle al chico. Entonces es un problema realmente muy grande para toda la familia. Pero donde- es un donde- caso del momento de nosotros, ¿verdad? muchísimo, muchísimo hay. Y donde todos salen lastimados, ¿verdad? La mamá que tuvo que ir, el papá que se tiene que enfrentar, el chico que sufre Y ante la ausencia siempre de el uno de los trofeo de padres. guerra del chico. De hecho, yo creo que el trabajo más difícil de los defensores es tratar de hacerle entrar en razón a los padres. O
O sea, la parte litigiosa otra vez no es tan complicada porque, bueno, eso es presentar escrito, prueba, etcétera. Pero tratar de convencerle a los padres que tienen que evitar los conflictos para que el niño no sufra o la niña no sufra. Eso es el trabajo más difícil, el más estresante y el trabajo de psicólogo. Es lo, claro, es lo que ustedes, como defensoras de la niñez, tratan de cuidar, que el menor no sufra. Mira, Juan José, yo te digo una cosa, que realmente eso marca un poco la diferencia de nosotros, los defensores públicos y los abogados particulares. Porque nosotros, los del Ministerio de la Defensa Pública, estamos comprometidos justamente por el interés del niño. Independientemente que le representemos a la mamá o le representemos al papá. Por supuesto que si le representamos a uno de ellos, vamos a defender su posición, pero evitando en No lo sobrepasando los posible, límites. lógico, conflictos sangrientos o deshonestos que muchas veces y lastimosamente vemos en los pasillos del tribunal de parte de colegas particulares, y todo es evidentemente por Claro, los honorarios. otros intereses. Claro, Y no precisamente los intereses del... así mismo. Bueno, doctor, el espacio en radio es oro, como se dice. Pasaron ya 17 minutos de las 17 de la tarde. Creo que ha sido una charla muy interesante. Hay mucha todavía tela que cortar. Pero bueno, este tema de la niñez es un campo que hoy en día es muy doloroso por lo que está pasando, por la violencia en las parejas, por la gran cantidad de padres jóvenes, de que sufre el chico, el tema del consumo de droga en las parejas, en las parejas jóvenes, en los padres, de ahí también los chicos ya que consumen la droga. Así mismo. Es así, este tema de la violencia sexual, realmente es una situación que preocupante. Yo creo que no va a ser fácil y bueno, es una situación que a mí, como ciudadano y como padre, me preocupa, me imagino ustedes también, ¿no? Que no va a ser fácil, ¿no? Que todo el día están con eso, doctora. Es así, realmente. Y bueno, te agradecemos la invitación. Creo que No, este espacio, este espacio, ¿cómo era? Se apropió la Defensoría, me parece bien. No, Entonces, no, una roba. te agradecemos que vengas a nuestro espacio, entonces, que nos acompañes. Hoy aprendí, yo me senté en el lugar de la jefa acá, ¿verdad? Sí, No, y aprendí bueno, estamos un poco. comprometidos a seguir viniendo para conversar de los temas. No, mira, doctor, hay muchos temas muchísimos temas. Yo le agradezco la predisposición también de la defensora general, a quien le enviamos un fuerte saludo y gracias por tu presencia, doctora Gracias. Rosana, María Luisa. Gracias Ha por sido, la invitación. Gracias. no hace falta, si quiere venir el otro martes no hay problema, si hay otro tema, claro, este es el espacio, como dice el doctor Cohen, el presidente de la ASO, de los socios y las socias. Este es el espacio de los magistrados, de los defensores públicos fiscales, pueden venir acá sin problema a hablar del tema que quieran. Digamos, esta es un poco la premisa de este programa que se llama El Radar de la MJP. A ver, doctora Rosana, algo que quedó en el tintero que quiera decir de tu jurisdicción. Yo realmente, solamente como dice el doctor, el colega, alentar a los padres a que traten de convenir en sus diferencias y evitar el dolor y el sufrimiento para sus chicos, ¿verdad? Si tenemos que reclamar algo ante los estrados judiciales, pues hagamos dentro del marco del respeto Y la convivencia. y la convivencia pacífica. Y así tendremos niños más felices, que es el objetivo de todos, de las familias y de nosotros y de toda la ciudadanía. Doctora María Luisa. Bueno, desde mi función de defensora no puedo dejar de instar a la gente, todos somos responsables, cualquier persona que tenga algún indicio de que algún niño está siendo víctima de algún tipo de abuso o maltrato, que denuncie. Claro. Que denuncie, porque para eso estamos, para tratar de evitar nuevos casos de abuso sexual, y a lo mejor haciendo esa denuncia en forma oportuna estamos evitando un mal mayor para ese niño o ese adolescente. Entonces, recordarle a la gente que todos somos responsables y hagamos nuestra la bandera contra el abuso y el maltrato.
Doctor Edgar. En el mismo sentido que está manifestando la doctora, creo que la solución para mejorar es involucrarnos y no solamente haciendo las respectivas denuncias, sino yo como padre o cada uno de nosotros también involucrarnos en el control de lo que realizan nuestros hijos. Recordemos que hoy en día ellos tienen toda la información del mundo al alcance de sus manos con los teléfonos, Sí. cosa que antes nosotros no teníamos. Entonces hay que incentivar, En mi época. intensificar los controles también, el acompañamiento a los niños para que ellos puedan crecer sanos mentalmente, psicológicamente y para poder notar las cuestiones o los signos que podamos ver nosotros también y poder protegerlos a tiempo. Gracias. Bien, gracias al doctor Edgar, defensor adjunto de la Defensa Pública, la doctora Rosana, la doctora María Luisa, gracias por su presencia y nos reencontramos pues en cualquier momento. Así es, próximamente. Vamos a la pausa, Candela. Bien amigos, pasaron 29 minutos de las 17 en todo el territorio nacional, temperatura 15 grados, esto es PDS Digital, estamos en el radar de la AMJP, una visión de la justicia desde adentro. Vamos a tener un contacto internacional con Buenos Aires, pero antes una información de último momento. Hace instantes la fiscal general del Estado, la doctora Sandra Quiñones, envió una nota al Congreso Nacional informando que no podrá asistir a la audiencia del próximo 18 de mayo, donde revela la fiscal general que tuvo contacto con la fiscal Alicia Saprissa, quien tiene COVID y está hospitalizada. Esto vamos a ampliar, ya está la nota que envió la fiscal del Estado al doctor Oscar Salomón, presidente del Congreso de la Nación. Vamos hasta Buenos Aires, estamos en contacto con la presidenta de la Federación Latinoamericana de Fiscales, la doctora Susana Pernas. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes, bienvenido al radar de la AMJP. ¿Qué tal? ¿Cómo está, licenciado? Bien, doctora, gracias por su tiempo. Gracias. Hace días estuvimos por acá, la verdad que no pudimos conversar con usted, pero lo estamos haciendo vía telefónica. Gracias por atendernos. Yo sé que también usted está en su función como fiscal, pero queríamos conversar con usted ya que usted el discurso que hizo el viernes pasado aquí en Asunción fue muy claro, muy conciso, muy contundente. Realmente seguimos todos consternados, dolidos por lo que pasó con el compañero de trabajo, con el doctor Marcelo Pecci, doctora. Sí, me imagino, porque realmente nos conmocionó a todos, trascendió a Paraguay, el licenciado. Realmente acá en la Argentina y en Buenos Aires, él tenía muchos amigos con los que trabajaba también internacionalmente, y realmente fue una pérdida muy importante, muy importante. Estamos todos consternados porque realmente una persona muy valiosa humanamente y laboralmente, y aparte la forma en que se produjo este hecho. Es realmente muy serio, muy grave, y bueno, nos ha dejado a todos mal, ¿no? Claro, la manera en sí, doctora, porque realmente todos nos hemos quedado consternados por la forma en que pasó, ¿verdad? De que cobardemente se ganó la vida de un fiscal que evidentemente le estaba molestando a mucha gente, doctora, del mundo, del submundo de las drogas. Yo creo que sí, él hacía investigación sobre crimen organizado, y es indudable que el trabajo de él era muy bueno, porque si no, no se cobra en la vida de él, y le costó la vida a Marcelo. Con lo cual creo que es un mensaje que están dando a todos, que nos están dando a todos, ya superando la frontera de Paraguay. Con lo cual es un mensaje de decir, el que investiga, el que se introduce en la investigación del mundo del crimen organizado, de la corrupción, de la narcocriminalidad, este es el mensaje que le damos. Entonces creo que es para amedrentar, para intimidar, para que no investiguemos, o sea, para que alguna persona sienta temor que si investiga le puede pasar esto que le pasó a Marcelo. Y eso es muy grave, es muy serio, ese mensaje que están dando. Y fíjese que lo están dando delante, lo hicieron de una manera con total impunidad. Lo hicieron en un lugar público, en un lugar donde había más gente, donde no tuvieron problema alguno de matarlo delante de su esposa, delante del resto de la gente, como diciendo, donde estés te puedo matar.
te puedo seguir y lo puedo hacer. Y eso es muy grave, muy serio realmente, licenciado, muy preocupante. No, claro, y también pone en vilo a todos los que están trabajando dentro del sistema de justicia, doctora, Exacto, porque realmente exacto. uno puede sentirse con temor, salgo a la calle, no salgo a la calle, muchas cosas uno puede pensar, doctora. Lógico. Lógico, eso es lo que le digo, porque dese cuenta que una persona que investiga, que realmente está metido en ese tipo de investigaciones, no sabe qué puede pasarle. Y eso es lo que no puede suceder y lo que realmente estamos trabajando también a nivel federación. Creo que hay que hacer un trabajo de compromiso de todos, ¿no? No solamente de los fiscales de los ministerios públicos, sino también dentro de las políticas públicas. Acá tiene que ser todo un tema de investigación, de inteligencia, de ver lo que está pasando, porque no puede ser que realmente llegue a ocurrir esto con un fiscal más, ¿no? Realmente es muy grave, es muy serio y hay que buscar la solución y tratar de ir más adelante. O sea, siempre es como que el crimen organizado va a pasos más adelante, pero tenemos que ponernos firmes frente a esto, seguir en la lucha, no intimidarnos y también, como le digo, hacer una política pública de poder, no solamente las investigaciones que está una persona, bueno, ir en inteligencia, ir realmente en situaciones que los mismos políticos tomen conciencia de esto. Es muy grave y muy serio, muy grave y muy serio esto. Y la comunidad creo que el otro día respondió también en esa marcha y tiene que darse cuenta que el Ministerio Público es importante en un país. La independencia de un Ministerio Público es importante para todos, porque si no hay un Ministerio Público independiente, dése cuenta lo peligroso que es, donde la justicia no puede actuar, donde la justicia no puede investigar. Es serio el tema, muy serio. Y es una realidad que se da en muchos países últimamente, doctora, donde los mismos políticos están tratando de que la justicia no sea independiente. Una realidad que se vive en Centroamérica. Hay, no sé si sabrá, muchísimos colegas suyos de Sí. Centroamérica están con muchos problemas. En El Salvador, en Exacto. Guatemala. Mm. Exacto. Es así, doctora. Estamos al tanto de ese tema, licenciado, y realmente en la federación tenemos problemas en distintos países donde el que investiga después es perseguido. En varios países lo estamos viendo y bueno, no es solamente acá, fue muy grave porque le costó la vida Claro. a un fiscal, a una persona, pero en otros países son perseguidos, en otros son exiliados. No, hay serios problemas en distintas partes. Cuestión de que por eso la federación y la idea de la federación y el sentido nuestro es aunarnos en esos esfuerzos y estamos trabajando en esos distintos aspectos. Porque ya le digo, son varios los problemas que estamos observando en los últimos tiempos y bueno, y hay que ponerse realmente, unirse, porque acá no hay una frontera, acá en la región estamos casi todos con problemas similares o diferentes, pero que estamos viendo que eso que se daba a lo mejor, como dice usted, en Centroamérica nada más, está dándose en Es un otros ejemplo, países, doctora, es un de ejemplo distinta real. manera. Sí, exacto, pero se está dando en otros países, lo estamos viviendo el problema. En mi país hay problema también con la narcocriminalidad en este momento y hicimos un encuentro hace poco en Rosario, en la provincia de Santa Fe, donde se presenta un problema serio también con la narcocriminalidad. Hay fiscales que En investigan. Rosario, doctora. ¿Cómo? En Perdón. Rosario, no en Rosario. Sí, sí, en Rosario, en la provincia de Santa Sí, Fe, sí, y sí. hace poco hicieron un encuentro los jueces y la Corte Suprema nuestra, una jornada realmente de concientización y de trabajo unido, porque es un tema serio también. Fiscales que tienen que ir a trabajar con un chaleco antibala o que tienen que controlarse porque también son baleados los domicilios o la misma sede de la justicia, todo por temas de la narcocriminalidad y son temas, no puede trabajar un fiscal en esas condiciones y bueno, por eso le digo, es serio la situación y bueno, no hay que dejarse amedrentar y hay que seguir trabajando y la huella de Marcelo que dejó, que es muy importante, hay que continuarla.
No podemos realmente quedarnos de brazos cruzados, tenemos que seguir trabajando y seguir cuidándonos, pero hay que continuar. Es un trabajo que hay que continuarlo, licenciado. Durante su estadía acá en Asunción con el fiscal del Uruguay, a ver si me ayuda su nombre, doctora, acá lo tengo anotado, a ver un poco Sí, sí, estuvimos allá con el doctor William Rosa, Sí, correcto. que es de Uruguay también, presidente de la Asociación de Fiscales de Uruguay. Exacto. Se reunió acá también, obviamente aprovechó para estar unos días para conversar con sus colegas de Paraguay, con el doctor Augusto Salas y comitiva, doctora, ¿no? Sí, con Augusto Salas estuvimos también con el doctor, estuvimos con los colegas de allá también, la doctora Cantero, estuvimos con la doctora Fátima Capurro, bueno, estuvimos, muchos de ellos son amigos conocidos de muchos años de trabajo en conjunto, ¿no? ¿Qué dejó esa reunión, doctora, entre sus colegas acá de Asunción? Aunar esfuerzos y por supuesto lo nuestro más que nada en esta visita fue acompañar lo que estaban viviendo nuestros colegas, especialmente de Paraguay, los funcionarios que trabajaron con Marcelo, la doctora Quiñones. Fue realmente un acompañamiento que quisimos dar en ese momento, sobre todo, porque es un momento de luto, un momento de impacto muy importante, y así como ellos nos acompañaron en otros momentos difíciles nuestro, creo que era nuestra necesidad y nuestras ganas de acompañarlos también en este momento. Y fuimos representando a muchos que no pudieron ir, porque todo fue tan rápido que no todos pudieron llegarse a Paraguay, pero llevábamos realmente la representación de todos y todos enviaron sus notas de apoyo y de condolencias a la familia, a los propios compañeros de Marcelo y bueno, y a toda la comunidad de Paraguay, porque esto es para todos, ¿no? Es decir, es muy difícil, creo que para toda la comunidad, esto que pasó. Doctora Susana. Y por supuesto, lo de la familia realmente me impactó. ¿Conversó sí. con la viuda, doctora? Sí, la verdad que me impactó mucho, sí, estuve con ella, inclusive lo mismo que con los dos hermanos, los tres, y aparte con los padres, sí, desde ya ofreciéndole, más allá de darle las condolencias, ofreciéndonos para lo que podamos colaborar y ayudarlos, desde ya nos pusimos a disposición. Realmente es terrible lo que pasaron, lo que están pasando y bueno, no hay palabras para poder demostrar lo que uno siente, ¿no? Frente a esta situación. Es muy difícil. Sí, realmente. Doctora Susana Pernas, yo le agradezco su atención, su gentileza para con nosotros, con el radar de la MJP. Este es un programa exclusivo de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay que emitimos todos los martes de 4 a 6 de la tarde. Este es un programa de los magistrados, de los fiscales y los defensores públicos, para que usted tenga más conocimiento de lo que estamos haciendo aquí en Asunción, en este programa, doctora. Gracias por su tiempo. No, sí, yo le pido que le mande un saludo muy afectuoso y un abrazo a todos, a los magistrados, los fiscales, los defensores, desde ya a disposición de todos. Y muchas gracias también por el recibimiento que nos hicieron, lo que nos brindaron. Tengo un cariño especial por Paraguay y por mis colegas de Paraguay, pero me pongo a disposición de todos en lo que pueda colaborar. Y desde ya, gracias a ustedes, y no tengo palabras de recibimiento que me hicieron, el doctor Augusto Salas, la doctora Quiñones, todos, realmente fue excelente la atención que tuvimos de todos ustedes. Doctora, muy gentil de su tiempo, un abrazo aquí de Asunción. Gracias por todo, doctora. Bueno, al contrario, un abrazo grande para usted. Se informó PDS Radio TV Digital. Susana Pernas, agente fiscal de la República Argentina y presidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados, aquí hablando con nosotros, aquí en el radar, de lo que dejó este triste episodio que cegó la vida del doctor Marcelo Pecci, que en paz descanse. Candela, vamos a ver si podemos contactarnos con Uruguay, con el presidente de la Federación de Fiscales del Uruguay también, que estuvo acompañando, el señor William Rosa. Mientras tanto, vamos a ver si podemos dar lectura
de la carta que envió, a ver si tengo aquí en mi... No estoy encontrando la carta que envió la fiscal general a las instantes al presidente del Congreso, donde no va a poder asistir a la audiencia el próximo 18. No estoy encontrando. Bueno, Candela, tenemos algunos videos que podemos compartir, ¿no? Mientras tenemos la comunicación con el Uruguay. Y lo que tenés ahí en lo que preparado, de lo que dejó un poco la marcha del viernes pasado de protesta que organizó la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay, que tuvo la adhesión de la ASO de Magistrados, y nos estuvieron presentes socios y socias de todo el país, y también la ciudadanía que acompañó la marcha de protesta por la muerte del doctor Marcelo Pecci. Fuerza e ímpetu que formaba parte de las tantas virtudes de Marcelo. El impacto bastante significativo para cada uno de nosotros, en especial para aquellos que formamos parte de ese círculo hace más de 20 años. La acción funcionaria del Ministerio Público siempre se ha destacado por sus virtudes, y esas virtudes que rodeaban su persona, la honestidad, la capacidad, el coraje, su profundo compromiso con el Ministerio Público han sido tomados en cuenta por todos los fiscales generales para quienes el proceso, porque todas las investigaciones designaron a Marcelo en los casos más complejos. En ese sentido, ahora el combate frontal al crimen organizado, más que nunca, se va a seguir con las incautaciones, se van a seguir con los allanamientos, con los seguimientos sin miedo. El combate va a seguir siendo frontal. Y más que nada, nosotros la fortaleza lo vamos a matar de cada uno de los funcionarios. Hoy somos más fuertes. La mejor forma de hablar es el trabajo. Doctora, es un poco con este atentado, un impacto no solamente del ámbito local, sino un impacto mundial, esta situación, un impacto internacional. Quiero manifestar que nosotros, con Marcelo, hemos trabajado. Nosotros tenemos amigos de todas partes del mundo, todos los colegas de México, de Colombia, de Argentina, de Brasil, todos manifestaron solidaridad, y a pesar de las desacertadas opiniones de algunas personas, nosotros nos quedamos con esa muestra de solidaridad. Elegimos el amor y no el resentimiento. Elegimos la fuerza y no el miedo. Doctora, respecto al crimen organizado también, que ha calado mucho en nuestra sociedad y el mundo entero, ¿cómo se va a combatir más aún con las realidades que se tienen también? Sí, nosotros tenemos muchas necesidades a nivel del Ministerio Público. No es un dato nuevo que cada año se reporta nuestro presupuesto, pero a pesar de todo, a pesar de todas esas dificultades, nosotros hemos hecho y hemos tenido resultados. Expresiones de la fiscal adjunta Liliana Alcaraz. Fue el día de la marcha el viernes pasado, realizada aquí en nuestra ciudad capital. Vamos a leer la carta que envió la fiscal general del Estado, la doctora Sandra Quiñones, al presidente del Congreso, el senador Óscar Salomón Fernández. Dice: señor presidente, Sandra Raquel Quiñones Tigarraga, fiscal del Estado, se dirige a su excelencia con relación a la invitación cursada para participar de una reunión reservada con la mesa directiva de la Cámara de Senadores prevista para el 18 de mayo próximo, en sede del Congreso, en la que se tratarían varios temas relacionados al Ministerio Público. Al respecto, informa que el día de ayer ha tomado conocimiento del resultado positivo a la prueba de COVID-19 que afecta a la agente fiscal Alicia Saprissa, quien se halla hospitalizada y con quien ha tenido contacto estrecho en estos últimos días, motivo por el cual, y en cumplimiento de las medidas de prevención, aislamiento, no podrá asistir a la citada convocatoria, instando la dispensa del caso
por lo cual solicita respetuosamente el reagendamiento de la reunión. Se tiene previsto el control sanitario de rigor hisopado para el día miércoles 18 del corriente, por lo que cualquier novedad será informada en la brevedad posible. Al tiempo de agradecer la atención, le hace propicia oportunamente para saludar a su excelencia con distinguida consideración. Y lleva la firma de la doctora Sandra Quiñones, fiscal general del Estado, quien no podrá asistir a la reunión prevista para el día de mañana en el Congreso de la Nación. Con relación al caso Marcelo Pecci, hay una información que dice: en el marco de la investigación del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, las autoridades informan que procedieron a la detención de 17 personas en Colombia. La policía colombiana anunció la detención de integrantes del crimen organizado de varias nacionalidades que operan dentro de su territorio. Si bien no aseguran que estén directamente relacionados al asesinato del fiscal Pecci, la operación se realiza en la causa que investiga el magnicidio ocurrido en la isla de Barú hace 8 días. ¿Qué tenemos, Candela? Ahí está, escuchemos ahora las declaraciones del doctor Augusto Salas, presidente de la ASO de Fiscales del Paraguay. Gracias por estar con nosotros presentes. Señora Fiscal General del Estado, muchísimas gracias por acompañarnos en este momento difícil. Señores presidentes y vicepresidentes de gremios, fraternos y miembros de esas comisiones, de todas las asociaciones del mundo jurídico, de los colegios de abogados, muchísimas gracias por acompañarnos en este momento. No quiero olvidar nombres, por eso no nombro a cada uno, pero le veo a todos los amigos, a todos los amigos de Marcelo que están aquí, familiares. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá. Queridos colegas fiscales adjuntos, quienes están acá, nos acompañan, queridos agentes fiscales, todos los compañeros de trabajo del Ministerio Público, muchísimas gracias por acompañarnos en este momento difícil, trágico, triste que estamos sufriendo. Dice un poeta que las palabras no alcanzan cuando, en este caso quiero modificar, la tristeza desborda el alma. Gran tristeza nos embarga a todos por la pérdida de un agente fiscal brillante, de un agente fiscal que ha puesto su vida en juego y ha perdido en esa lucha. Pero físicamente lo hemos perdido a Marcelo, pero yo sé que está con nosotros. Está y va a estar siempre con nosotros Marcelo, porque Marcelo ha marcado un camino y ha dejado una huella que no se va a borrar jamás. Sorpresa y dolor, y ahora tenemos que tratar de superar esta situación. Espero que sea un punto de inflexión para que se produzca un trabajo conjunto y unido, tanto por parte de la ciudadanía como por los órganos, tanto de la fuerza pública como jurisdiccionales y la Fiscalía. ¿Se va a reforzar la seguridad de los magistrados? Bueno, mire, estamos haciendo un esfuerzo de hace un buen tiempo y yo creo que esta es una situación que va a tener que dar lugar necesariamente a eso. Se va a concretar. Yo tengo esperanza. Sí, la Corte ya propuso una reunión de más alto nivel y esperemos que eso dé buen resultado. ¿En qué sentido se podría mejorar? En sentido de tener mayor cantidad de agentes policiales, en el sentido de tener infraestructura para controlar la entrada a los juzgados, a los tribunales. Hay mucho por hacer y esperemos que
la triste desaparición de Marcelo Pecci sirva para que todos los demás magistrados y agentes fiscales de ahora en más puedan trabajar con un mayor margen de seguridad. Hay un antes y después de... Expresiones del doctor Eugenio Jiménez Rolón, ministro de la Corte Suprema de Justicia. Estamos simplemente recordando lo que pasó el viernes pasado en la jornada de protesta convocada por la ASO de Fiscales por el trágico deceso del doctor Marcelo Pecci. Pero aquí tenemos también una nota, un comunicado que hace referencia a la seguridad de los magistrados, de todos los operadores de justicia. Este es un documento de la ASO de Magistrados que dice lo siguiente: la Asociación de Magistrados Judiciales de Paraguay ya había solicitado en reiteradas ocasiones a las autoridades nacionales que proporcionen mayor seguridad a los socios y socias del gremio debido a la preocupante desprotección en que se encuentran trabajando en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, como así también en el desarrollo de su vida privada y familiar. El presidente de la AMJP, Ángel Daniel Cohen, recordó que cuando comenzaron las insinuaciones graves sobre las amenazas contra la integridad de los socios, el gremio, bajo la presidencia del camarista Gustavo Santander Danz, había solicitado protección al entonces ministro del Interior, Carlos Filisola. Esto fue en el 2009. Igualmente, en junio del 2010, ante la amenaza hecha por el Ejército del Pueblo Paraguayo de secuestrar a magistrados y demás operadores de justicia, la AMJP, bajo la presidencia del actual presidente Ángel Cohen, dio a conocer un comunicado donde sostenía que no cesará en su empeño de hacer prevalecer el imperio de la ley. Ya en ese entonces, en el 2010, instó a los miembros del Poder Judicial a adoptar las medidas correspondientes para reforzar la seguridad de todos los trabajadores del sistema de justicia. En septiembre del 2011, a instancia de la AMJP, el exministro Carlos Filisola visitó a las autoridades de la máxima instancia judicial a fin de aunar esfuerzos con la Policía Nacional y el Ministerio Público a fin de brindar mayor seguridad no solo a jueces, agentes fiscales y defensores públicos, sino a toda la ciudadanía. Similar petición se realizó el 4 de septiembre de 2018, bajo la presidencia del doctor Enrique Mongeros Aquino, quien por medio de una nota dirigida al entonces presidente de la Corte, el doctor Raúl Torres Quincer, denunciaba la preocupante desprotección en la que se encontraban todos los operadores de justicia en ejercicio de sus funciones. La misiva resaltaba que hasta ese momento no se tenía un plan de prevención efectivo que asegure la integridad física y la vida misma como valor supremo que no solo pertenece al magistrado, sino a todo ciudadano. Actualmente, con este nuevo hecho, el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, que enluta al sistema de justicia en Paraguay, la AMJP vuelve a reiterar la urgente necesidad de brindar seguridad y tranquilidad a todos los justiciables. En ese sentido, el gremio que preside el doctor Ángel Cohen solicita se conforme inmediatamente a una reunión de trabajo con los tres poderes del Estado para la conformación de una comisión interinstitucional que analice la seguridad de los magistrados de todo el país. Este es también el comunicado de la AMJP, reiterando un poco lo que ya venía reclamando desde el año 2010 hasta la fecha. ¿Qué tenemos, Candela? Ya estamos. Podemos escuchar al doctor Isaac Ferreira, quien trabajó muy de cerca con el doctor Pecci. Él es también del fiscal de antidrogas. Tanto y entre otros puntos el presupuesto también que se le reporta al Ministerio Público. Ese está en el campo legislativo, pero sería bueno también que valoren el trabajo la gente que está en ese poder de Estado, ¿verdad? Y que pueda dar los insumos necesarios para interpretar esta clase de hechos. Se requiere que todas las instituciones de poder también se sienten a coordinar cómo empezar también a la justicia en general. Bueno, básicamente la institucionalidad de la República es esa clase de regulaciones. En el sentido que
todos los talentos, llámese poder iniciar que las cosas se sienten cada uno de esos hagan su trabajo en el sentido legislativo, hacer leyes que combatan realmente al crimen organizado, nosotros hacer también nuestra tarea y justicia también. O sea, una tarea simple que cada uno tiene que hacer. Deja un gran vacío la idea de Marcelo en el grupo. Sí. Deja un gran vacío. Trataremos de encontrar su memoria con el trabajo diario, con las raíces que estuvo demostrando con la integridad y por sobre todo la acción a la sociedad. ¿Cómo vamos a Isaac? Con mucho dolor, pero tratar de levantar con entereza y mucha lucha. Esto no va a mirar nada de lo que vienen haciendo Isaac ahora. No. Creemos en esa sociedad, creemos en nuestro trabajo y vamos a tratar de hacer lo mayor ahí con cada día la lucha. Gracias, doctor. Expresiones del doctor Isaac Ferreira, fiscal antidrogas. Bueno, nos estamos yendo, Candela, un día más, recordando quienes cumpleaños, ¿sí? Hoy están de cumpleaños el socio adherente, el profesor doctor Marcos Jacinto Herrera Hunter, la fiscal adjunta de Villa Hayes, Álvaro Rocío Cantero Vera, el agente fiscal de Cazapá, Erico Alfredo Ávaro Salvarenga, la defensora pública de Cazapá, Mariela Raquel Cañete Benítez, la defensora pública de Asunción, Graciela Batiz Rojas, y el juez de paz de Domingo Martínez Irala, Alto Paraná, la jueza de paz, mejor dicho, Joana Judith Ríos Acosta. Para todos nuestros socios y socias, feliz cumpleaños. Amigos de mi parte, en los controles Candela, Dios mediante, hasta la próxima. Buenas tardes, permiso.